se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir, la alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, que son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. El rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, es Navidad, Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad, puedes celebrar, te puedes abrazar. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, hora de volver a tu hogar. Es Navidad, Navidad, es Navidad, Jesús nació para tu paz, para tu amor, para abrazarte y darte su eternidad. Es Navidad, Navidad, es Navidad, es Navidad. Cantamos Ángeles de Alta Gloria. Ángeles de alta gloria, vuestras voces levantad. Cristo ya nació, la historia pronto a todos proclamar. Adoremos, adoremos al recién nacido Rey. Los pastores vigilando sobre su rebaño están. Dios en Cristo ya habitando, con los hombres mirarán. Adoremos, adoremos al recién nacido Rey. Sabio las meditaciones, todas pronto avanzan.
al deseado de naciones, en pesebre vil mirad. Adoremos, adoremos al recién nacido Rey. Los que a Cristo reverentes, esperando verle estar en su templo muy fervientes, contemplarle allí podrán. Adoremos, adoremos al recién nacido Rey. También entonamos el himno Suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos gratos al Señor, y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se dio en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, llena el corazón, La batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se dio en Belén, sea nuestro cántico también. Sienta en nuestras almas doble gratitud hacia el que nos brinda redención, y a Jesús en Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se dio en Belén, sea nuestro cántico también. Cantemos y alabemos a nuestro Señor entonando, oh Santísimo, felicísimo. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. A este mundo herido, Cristo ya ha nacido. Alegría, alegría cristiana. Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales oyen los mortales, alegría, alegría cristiana. oh Santísimo, Felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría cristiana. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer y una bendición otra vez estar en esta pantalla, a través de esta pantalla,
exponiendo la palabra de Dios y proclamando el mensaje que Dios nos trae en esta oportunidad. Vamos a la Biblia, al libro de Gálatas, y precisamente a través del Gálatas, el versículo que vamos a leer, podemos extraer una enseñanza, una exhortación, una gran verdad que es relevante y ha sido relevante a través de todas las épocas y edades. Y precisamente pues empezamos con esta verdad, que es perseverar en la obediencia absoluta cambia las cosas. Esa es la verdad fundamental sobre la cual desarrollaremos este mensaje. Esa verdad, lo repito, perseverar en la obediencia absoluta cambia las cosas. De lo que vamos a hablar hoy es de la perseverancia. Perseverar en la obediencia absoluta cambia las cosas. Perseverancia a pesar de las desilusiones. Perseverancia a pesar de las decepciones y la desesperanza, sin importar cuántos intentos hagamos al tratar de obedecer y agradar a Dios, sin ver ni siquiera el más mínimo fruto de lo que nos dé esperanza y ánimo para seguir en nuestros intentos de obediencia al Señor. La perseverancia se convierte en una virtud trascendental y fundamental para darnos el ánimo, para darnos la fuerza para seguir a pesar de las desilusiones, a pesar de lo que hayamos perseverado en la obediencia. Aún a pesar de no ver respuesta, aún a pesar de ver que las cosas en vez de mejorarse, las cosas empeoran, necesitamos la perseverancia, una virtud que puede dar el Espíritu Santo. Necesitamos esa clase de perseverancia, de paciencia a través de las pruebas para recibir la fuerza, la fortaleza y el ánimo para poder continuar. En esos momentos, cuando no nos mueve la motivación interna, repito, en esos momentos, cuando no nos mueve la motivación interna porque nuestro ánimo ha desfallecido, entonces debemos movernos con la convicción de que obedecer a Dios es lo mejor. Y con esa verdad y con esa convicción en nuestro fuero interior, recibir una dosis de energía que sobrepasa lo que vemos, que sobrepasa las emociones y pensamientos, y que nos da el aliento y la fuerza para vivir un día a la vez, obedeciendo al Señor y sabiendo que la obediencia a Dios y perseverar en la obediencia a su voluntad es lo mejor, aunque no lo sintamos así. El personaje que tomaremos como base, de quien hablaremos hoy en cuanto a la perseverancia en la obediencia absoluta, personalmente puedo decir que es la personificación del versículo que dice en Gálatas, el capítulo 6, el versículo 9. Dice, Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien. Claramente implícita, ahí está la idea en esta frase, que el hacer el bien resulta muy frecuentemente en una labor cansada, en una labor agotadora.
y que nos lleva a fatigar al cansancio del alma. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, no el de nosotros, a su tiempo, el del Señor, a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este hombre del que vamos a hablar ahora, vivió en un tiempo, en un mundo no parecido al nuestro. No, ni mucho menos. Más bien, vivió en una época, en un tiempo, en un mundo mucho peor de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. En un tiempo en que las carcajadas de los hombres podían escucharse donde quiera que pasaban, celebrando y vitoreando los placeres mundanales, los choques en un mundo, en una época donde los choques de las jarras y los vasos sonaban, y los frascos y los vasos cerveceros sonaban, eran comunes. Brindando y levantando las jarras cerveceras eran comunes desde la mañana hasta la noche. Vivió este personaje en un mundo donde encontrar hombres y mujeres tirados ahí en los caños hasta la médula de borrachos y embriagados era como encontrar peces en el mar. Por la mañana, por las tardes y las noches, la gente hacía lo que quería, entregados en un alarde de placeres y vicios. Los chistes con doble sentido eran el vocabulario común de esa época. Las burlas eran los cantos que regocijaban y que celebraban el cuerpo, la sensualidad, el sexo. Las mujeres y los hombres desayunaban chismes a granel. Y la fornicación, pues el adulterio, se habían convertido en hábitos comunes y corrientes que todo el mundo lo hacía y por lo tanto eran aceptados por todo el mundo. En una época, vivió este personaje en una época donde me imagino Satanás nunca había estado tan feliz, porque la deshonra, la deshonestidad, la lujuria y el desinterés en cuanto a las cosas de Dios era la norma. Y esas cosas mencionadas anteriormente, la deshonra, la corrupción, la deshonestidad, la maldad, la lujuria, la lascivia, el desinterés hacia Dios, era todo lo que se miraba desde el cielo. Por toda la superficie, toda la faz de la tierra, gobernaba solamente el mal. Y era lo que Dios observaba desde el cielo. La humanidad, me imagino, y puedo decir con certeza, la humanidad nunca se ha comportado tan indiferente, tan depravada y tan perversa como en la época de Noé. Los desprecios en esa época de Noé, los desprecios a Dios formaban parte del menú de los hombres. Se vestían con ropas de autosuficiencia y arrogancia, se calzaban los zapatos del orgullo y el engreimiento y el envanecimiento. Las charlas entre amigos eran las charlas que rayaban la obscenidad y la vulgaridad. Más bien eran las charlas, las conversaciones que dominaban en las caminatas hacia el trabajo, en el regreso, en la vida cotidiana.
y claramente se habían olvidado de alguien. Alguien no estaba siendo tomado en cuenta, alguien no estaba siendo mencionado, ni prevalecía ese alguien en sus conversaciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces cada quien hablaba de la abundancia de placeres desenfrenados que tenía en su corazón. Esas eran las conversaciones que dominaban sobre la faz de la tierra. Alguien no era mencionado en sus conversaciones. El planeta entero, la tierra entera, el mundo entero se había olvidado de ese alguien. Y ese alguien a quien estoy mencionando es Dios. Es el Señor quien no podía sonreír, quien estaba en vez de eso totalmente decepcionado, triste, llámelo como quiera. Estaba defraudado, desconsolado, triste y afligido, según lo dice Génesis 6, 5 al 6. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, toda inclinación, todo indicio, todo vestigio de pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Qué tristeza causarle. La criatura le causó profundo dolor y decepción a su Creador por haberse entregado al desenfreno y a la perversión. Permítame decirle, mi hermano, que los cambios se dan. Escucha esto. Los cambios se dan porque alguien pensó diferente a los demás. Sí, en ese mundo entregado a la maldad y a la perversidad profunda del mayor nivel que puede existir, necesitaba un cambio radical. Y los cambios se dan porque alguien pensó diferente a los demás, porque alguien se salió de la norma, del canasto, porque alguien pensó diferente, porque alguien tuvo una perspectiva diferente de las cosas celestiales, extraordinariamente superiores a las cosas terrenales. Alguien actuó en ese mundo con una mentalidad diferente a la de los otros. Alguien, estoy refiriéndome a Noé, alguien decidió determinarse a hacer y a marcar la diferencia entre sus contemporáneos. Como se dice de Noé en la Biblia, que era Noé perfecto en sus generaciones. Entre sus contemporáneos, perfecto, diferente. Quiere decir, ¿por qué? ¿Por qué ese hombre común y corriente se destacó y Dios lo destacó dentro de todos los demás hombres que existían sobre la faz de la tierra? Bueno, el versículo mismo nos da la respuesta. Con Dios caminó Noé. A la pregunta, ¿por qué era perfecto en sus generaciones? Bueno,
la respuesta viene a continuación, porque Noé caminó con Dios. Era uno solo, visto por Dios desde el cielo, desde su santo trono. Dios observaba la tierra, el mundo, y observó sobre toda la faz de la tierra, y no encontró sino a un solo hombre cuyo pensamiento y cuya vida y mentalidad era diferente. Pero a partir de ese hombre que se determinó a obedecer a Dios, a caminar con Dios, a permanecer caminando con Dios, a perseverar en su mentalidad bíblica, ese hombre fue fundamental para que la raza humana haya sido preservada a través de los tiempos. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se logran los cambios entonces? ¿Cómo se logra marcar la diferencia? ¿Por qué una persona marca la diferencia dentro de todos los demás? Bueno, porque una persona precisamente pensó diferente a los demás. Hace mucho tiempo yo escuchaba unos anuncios que rayaban tal vez el pensamiento o inspiraban al pensamiento de la unidad en el mundo. Esos anuncios eran producidos por la ONU. Entonces, pero había un eslogan en esos anuncios: el poder de uno. Sí, el poder de uno. Bueno, precisamente eso es lo que marca la diferencia dentro de todos los demás. El poder de una persona que se determina a perseverar obedeciendo absolutamente las instrucciones de Dios, logra los cambios, logra la diferencia. Dios creó al hombre y se hizo grandes sueños, grandes planes con el hombre. Le dio la capacidad de tomar decisiones, la opción de elegir, el libre albedrío como lo conocemos. Dios colocó a ese hombre en medio de un huerto, colocó un árbol en el huerto, ordenó que no comiera él y todo lo demás. Nada más era una orden, una simple orden. De todo lo que está en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal era una sola restricción: no podrán comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí, puso un árbol en el huerto, ordenó que no comieran de él. Y como era de esperar, Dios fue traicionado por el hombre desleal, por la raza humana que a partir de ese entonces ha decidido darle la espalda a Dios y a su palabra. Y a través del tiempo, traiciones y traiciones se han dado, se han acontecido por toda la época y toda la historia de la existencia de la raza humana. Dio la orden también Dios de que se multiplicaran, pero la humanidad sí se multiplicó, pero con ella se multiplicó también el pecado. El hombre fue creado para obedecer y para ser bendecido por medio y a través de su obediencia.
Pero el hombre, la raza humana, se aprovechó del libre albedrío y decidió darle la espalda al Creador. Su creación, preciosa, hermosa, distinguida, distintiva, decidió darle la espalda a la causa de su vida. Y entonces toma una decisión Dios. Y dice en Génesis 6:7, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Se imagina, hermano? ¿Se imagina haber lastimado y dañado el corazón y el rostro de Dios? ¿Se imagina? La faz del rostro del Señor con profunda tristeza. Se dibujaba una profunda decepción cuando pronunció cada una de estas palabras. El corazón de Dios estaba roto, realmente estaba dañado. Si se pudiera decir así, pero hablando en términos humanos, el corazón de Dios nos podemos imaginar que estaba realmente dañado. Sus manos temblorosas, sus ojos derramando lágrimas. No sé si esto sucedió realmente. Es nada más mera imaginación y especulación. Pero de lo que sí estoy seguro es que el corazón de Dios estaba siendo flagelado y herido profundamente por los pecados del hombre. Y le pesó al Señor, le pesó a Dios haber hecho al hombre en la tierra. Y sintió tristeza en su corazón. Ahora viene una pregunta. ¿Por qué seguimos vivos usted y yo? Si Dios decidió eliminar a todo hombre y todo ser vivo de sobre la faz de la tierra. ¿Por qué seguimos vivos usted y yo? Si Dios prometió que borraría, eliminaría al hombre de sobre la faz de la tierra, ¿por qué estamos vivos ahora? Bueno, el siguiente versículo cambia todas las cosas. Génesis 6:8. Más, siempre hay un pero. Ese más no es de suma, sino es de pero. Pero, o más Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé sin duda tenía algo especial. Dios estaba decepcionado con el mundo, mas no así con Noé. No podía pasar por alto lo que veía Noé, lo que veía Noé y en Noé. Cuando miraba a la humanidad entera, se enfurecía, el rostro de Dios se llenaba y ardía y enardecía en ira. Pero cuando observaba a Noé, sonreía. Y puedo ver a Dios con rostro o con sus ojos cristalinos llenos de lágrimas. Porque sus ojos al ver a Noé no simplemente sonreían, sino que sus ojos se enternecían.
Génesis nos da una breve descripción de ese hombre que cambiaba las cosas. De ese hombre, de ese único hombre, cuya actitud hacia la palabra de Dios y hacia Dios cambió las cosas. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Acaso, hermano, no nota algo raro en ese pasaje? Leamos nuevamente. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Acaso nota algo interesante aquí? Esta descripción de Génesis en este versículo me dice a mí algo diferente en el panorama tenebroso y sombrío, lleno de maldad sobre la faz de la tierra. Nos dice que había una persona que caminaba con Dios. Con Dios caminó Noé. Noé claramente caminaba con Dios. Dios nos ha prometido, y aquí podemos extraer una verdad. Dios nos ha prometido que Él siempre estará con nosotros. Diariamente necesitamos la presencia de Dios para sobrevivir. Necesitamos de su consuelo, de su misericordia, de su compasión, de su presencia. Ya sabemos que Dios camina con nosotros en todo momento, pero detengámonos a reflexionar. Sabemos que Dios camina con nosotros, pero la pregunta clave aquí es: ¿caminamos nosotros con Dios? Pregúntese, mi hermano. Sí, Dios camina conmigo. Eso lo puedo ver en la palabra de Dios, plasmado en cada página, en cada palabra de la palabra de Dios. Sí, yo puedo entender que Dios camina conmigo, pero la pregunta clave: ¿yo camino con Dios? Volviendo a Noé. Noé no pasaría una vida entera al lado de Dios sin entablar una conversación, porque nadie pasa largo trayecto y largo tiempo con una persona, una misma persona, sin entablar una conversación con ella. Noé no pasaría una vida entera al lado de Dios sin entablar una conversación con su creador. Cuando la humanidad le daba la espalda a Dios, entonces, al contrario, Noé mostró su determinación para caminar con Dios y obedecer a su palabra, a sus indicaciones, como dos amigos, como dos íntimos amigos, como dos muy cercanos amigos. Siempre caminaban juntos, como el árbol y la tierra, como las ramas y las hojas, siempre están juntas. Una excelente combinación entre ellos. Noé gozaba de una íntima relación con Dios, al grado que Dios contó con Noé para todo, para lo que fuera. Contó con Noé para que fuera su acompañante en todo momento. Contó con Noé para comentarle sus planes, como lo dice Génesis 6:13. Contó con Noé para delegarle responsabilidades, como lo dice Génesis 6:14. Contó con Noé para
empezar nuevamente un ciclo con la humanidad, como lo dice Génesis 9:1. Contó con Noé para hacer pactos, tratos y negocios con él, como lo dice Génesis 9:11. Noé pensaba diferente al mundo entero. Para Noé, el placer no eran las cervezas, el adulterio, los placeres, los deleites, no eran para Noé los chistes de doble sentido. No era para Noé el placer mundanal, no, el placer único para Noé era caminar y deleitarse en la comunión íntima con Dios. Y se determinó absolutamente caminar con Él por el resto de sus días. No encontró otro atractivo mayor que los que la humanidad quiso ver. Y el atractivo mayor y principal que Noé vio dentro de toda esa maldad fue la compañía de Dios. No necesitó de las caricias de una prostituta ni de una mujer extraña para sentirse cómodo. Más bien la ternura y el amor de Dios lo cubrían y lo envolvían. Bueno, vamos a seguir con Noé. Después de una triste charla con Dios, en la que le dio Dios a conocer sus planes, Noé tiene que emprender una nueva tarea. Los detalles de esa nueva tarea, de ese nuevo proyecto, usted los puede ver en Génesis 6 del versículo 14 al 21, que por razones de tiempo no los estaremos leyendo. Pero confío en mi hermano que usted hará esta lectura en su casa, ¿verdad? Génesis 6, 14 al 21. ¿Está bien? Le dejo eso como tarea. En ese pasaje, en esos versículos, Dios es tan específico con Noé, tan específico como es una madre, como lo es una madre cuando deja a su niño en la escuela por primera vez, que le da una avalancha de instrucciones que ese niño no puede procesar tanta información en su tierna mente. Pero una madre, cuando deja, si es una madre responsable y si es una madre interesada en sus hijos, ¿verdad?, en el bienestar de sus hijos, cuando lo deja por primera vez en la escuela, le da una serie de indicaciones innumerables, que capaz que esas indicaciones llenan las páginas de un cuaderno, ¿verdad? Pero Dios es tan específico con Noé en ese nuevo proyecto que le va a asignar. Quería un arca, pero no lo dejó al gusto de Noé esa arca. Especificó en ese pasaje que les acabo de decir, les especificó a Noé el material, el tamaño, el procedimiento y el método, la estrategia y la logística que usaría para construir esa arca. Y lo hizo tan detalladamente como dibujándole y pintándole un cuadro a Noé de que era un modelo exactamente así como él quería que lo hiciera Noé.
Y lo hizo tan detalladamente que para Noé fue fácil construir esa arca. Dios primero entonces, eso pues nos debe extraer o debemos extraer a raíz de eso una verdad. Dios primero mira nuestras cualidades y luego especifica su propósito con nosotros. Dios no le da a conocer su plan a cualquier persona. Dios no le da a conocer sus propósitos a cualquier persona. Solamente a aquellos que caminan en intimidad con Él, como lo hizo Noé, porque Dios vio entre toda esa humanidad en Noé un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Dios primero entonces mira nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestro carácter, y luego especifica su propósito, sus planes con nosotros. Mira, Dios, nuestro carácter primeramente y nuestra disposición a obedecerle antes de revelarnos su plan y su voluntad. Repito nuevamente esto para que nos quede muy grabado. Dios primero mira nuestro carácter y nuestra disposición a obedecerle a Él antes de revelarnos su plan y su voluntad. En el tiempo de Noé, no existía otra persona con la que Dios quisiera seguir tratando que Noé. De no haber sido por Noé, usted y yo ni siquiera existiríamos. Él, sí, hablando en términos deportivos y en términos futbolísticos, Noé, se ganó el balón de una nueva oportunidad. ¿Y cómo lo hizo? Lea detenidamente y tome nota de lo que dice Génesis 6:22. Hermanos, lea detenidamente, porque aquí vamos a entrar a la recta final del mensaje y amarrar todos los nudos, todas las hebras de hilo que trazamos, todas las líneas que trazamos a través de este mensaje. Génesis 6:22 nos dice la clave. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así Noé, conforme a todo. Eso no deja por fuera nada. Lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Una obediencia a medias no es obediencia. Sí, humanamente hablando, y para nosotros tal vez una obediencia a medias suena mejor, para no ser tan extremista, no ser tan ridículo, no ser tan, radical. Pero así no pensaba Noé. En cuanto a su obediencia a Dios, era intransigente. Él era radical. Y su compromiso no era una obediencia parcial ni obediencia a medias. Más bien, eso para Noé y para nosotros debe ser una obediencia parcial. Equivale a desobediencia. No existió una orden. Eso que dice ese versículo 22
eso nos deja entrever que no existió una orden que Noé pasara por alto. Debía ser así. Si quería Noé ser instrumento de Dios en sus manos, en las manos santas de Dios, para preservar la humanidad. No existió una orden que Noé haya pasado por alto. Entonces, Noé precisamente tenía una característica que usted y yo podemos y debemos adoptar: una obediencia completa. Después de tanta desilusión, a causa de la maldad y de la desobediencia desenfrenada del hombre, Noé se esfuerza por cambiar el rostro triste de Dios, por cambiar el rostro enfadado de Dios, y lo hace exactamente como Dios le mandó, y dibuja a través de su obediencia completa, dibuja y le devuelve una sonrisa al rostro del Señor. La obediencia de Noé es tan trascendental que esa obediencia, que a través de esa obediencia de Noé cambió la historia. En Génesis vemos a un Dios dispuesto a borrar la humanidad, pero después del diluvio vemos a un Dios dispuesto a ser compasivo y mostrar toda su compasión y su gracia con el hombre. Tal vez usted no pueda cambiar el mundo entero, mi hermano, pero sí puede hacer cambios trascendentales por medio de su obediencia completa. Pero sí, tal vez no podemos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar el destino de muchas personas, el destino de nuestra vida, el destino de su matrimonio, el destino de sus hijos, de su familia, a través de la obediencia absoluta a toda la palabra de Dios en todos sus extremos. Dios quiere que su criatura obedezca al Creador. Dios quiere y pretende, y Dios hizo al hombre para deleitarse con el hombre, pero a través y por medio de su obediencia absoluta. Así que pregunto para terminar, hermano, ¿está listo usted para hacer la diferencia? Más bien, pregunto, analice su vida muy detenidamente, su vida, su matrimonio, su familia. ¿Quiere usted cambiar las cosas? Empiece por usted. Pero empiece por usted determinándose a obedecer al Señor absolutamente, en obediencia absoluta y completa a todo lo que dice la palabra de Dios. Empiece por usted. Empecemos por nosotros a cambiar las cosas. Empecemos a obedecer al Señor como lo hizo Noé. Destaquémonos dentro de toda la maldad y la perversidad de los que nos rodean, dentro de todas las intrigas, amarguras, resentimientos de las personas que nos rodean. Determinémonos nosotros, mis hermanos, a obedecer al Señor, a destacarnos, a ser distinguidos desde los cielos por el Señor, por nuestra obediencia completa. Manos a la obra, que hay un arca que construir, y nuestra obediencia absoluta cambia las cosas. Hay un arca que construir, y esa arca cambia las cosas.
Esa arca que cambia las cosas solo puede ser construida por medio de la obediencia absoluta, como lo hizo Noé. Pregunto para terminar: ¿está usted dispuesto a obedecer a Dios, aunque sea la única persona de su núcleo familiar y de su familia que obedezca a Dios? Repito, ¿está usted dispuesto a obedecer absolutamente a la palabra de Dios, aunque usted sea el único de su familia que lo haga? Aunque usted sea el único en su matrimonio que lo haga, que esté determinado a obedecer a Dios. ¿Usted está dispuesto a cambiar las cosas por medio de su obediencia, aunque usted sea el único obediente a Dios en su lugar de trabajo o en su burbuja en la cual usted convive? Hermano, las cosas cambian. Las cosas solo cambian cuando una persona se determina a obedecer absolutamente la palabra de Dios. ¿Será usted esa persona? Incline su cabeza, por favor, mientras entramos a la reflexión. Hermano, como hay muchas cosas que decir acerca de Noé, muchas y ricas enseñanzas, inagotables enseñanzas que podemos sacar de Noé, pero la principal enseñanza que se destaca de Noé aquí es su obediencia absoluta. Y esa obediencia cambió las cosas. Las cambió para la humanidad entera. Las cambió y fue determinante y trascendental para el resto de la historia de la humanidad. Una obediencia, una persona que se determine a obedecer a Dios, que persevere y que tenga perseverancia en obedecer a Dios en todos sus extremos, es capaz de cambiar las cosas. Hermano, ¿usted en su familia anhela un cambio? Empiece. Tome como punto de partida su decisión y su determinación a obedecer a la palabra de Dios. En su matrimonio, usted quiere hacer un cambio, no importa que su cónyuge no quiera, empiece por usted. Deje de echarle toda la responsabilidad a su cónyuge. Empiece por usted. Usted es el principal responsable de su obediencia personal a la palabra de Dios. Empiece por usted. Hagamos un trato. Empiece por usted, mi hermano. ¿Quiere cambiar las cosas en la iglesia? Empiece por usted. Determínese a obedecer la palabra de Dios. Padre, gracias por este mensaje. Ayúdanos a ser dignos imitadores de la obediencia perseverante de Noé. Ayúdanos a determinarnos en cuanto a la obediencia a tu palabra, a ser totalmente perseverantes, insistentes, intransigentes. Ayúdanos a ser como Noé, Señor, en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial. No importa que seamos las únicas
personas con esa determinación de obediencia completa en nuestro núcleo familiar, matrimonial, laboral y aquí en la iglesia, Señor. Ayúdanos a ser como Noé, a demostrar como Noé una disposición completa y plena a obedecer tu palabra. Y ayúdanos a comprometernos a demostrar a través de nuestra vida una obediencia tal que cambie las cosas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Mis fuerzas cantaré, toda la creación canta una voz, declaramos que eres rey.